Vamos a tratar de recopilar la información sobre la evaluación de sistemas de vigilancia, tratando de hacer una construcción un poco más comprensiva de lo que es esta. Los objetivos generales de aprendizaje de este módulo son describir los pasos para evaluar un sistema de vigilancia, identificar las preguntas a las cuales la evaluación responderá y listar las preguntas a realizar sobre los atributos del sistema. Entonces, durante esta sesión, que va a ser un poco prolongada, vamos a tratar de establecer por qué evaluar los sistemas de vigilancia, en qué consiste el modelo de evaluación general de los CDC, y vamos a tratar de reconocer los atributos que quizá es un punto clave que se le ha visto al modelo de evaluación, sin embargo no es lo único que tiene el modelo. El método de captura y recaptura como un método para poder acercarnos a la sensibilidad al valor predictivo positivo del sistema. Y vamos a ver un ejemplo a lo largo de todo el contenido de una evaluación de un sistema de vigilancia. Adicional a esto, vamos a ver guías de campo para evaluación de sistemas de vigilancia. ¿Por qué será importante evaluar los sistemas de vigilancia? Entonces, antes de entrar a pensar cuál es su importancia, pensemos un poco en la definición de lo que puede ser evaluación. ¿Qué podríamos entender por evaluación? Posiblemente, cuando hablamos de evaluar, estamos imaginándonos el impacto. Y queremos pensar que evaluación está referido principalmente al impacto, y ese es un peligro que generalmente nos encontramos cuando utilizamos este término. Los pares generalmente van a pensar que estamos hablando de impacto cuando no necesariamente estamos hablando de eso. Entonces me di a la tarea de tratar de revisar qué es lo que podemos entender por evaluación. Evaluación lo podríamos definir como estimar, apreciar, calcular el valor de algo según la Real Academia de la Lengua, realizar un juicio sobre la cantidad, el número o valor de algo de acuerdo a lo que dice el diccionario en inglés de Oxford, o el examen del valor, el mérito o la importancia de un objeto, según la definición de evaluación que hace CDC. Si se dan cuenta, en los tres aparece el término valor. ¿Por qué la evaluación tiene que ver con valor? Valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Eso es lo que vamos a entender por valor. Entonces, cuando estamos pensando en un sistema de vigilancia, ¿cuál sería el valor que podríamos esperar? Son muchos, ¿cierto? Podríamos esperar el valor que nos dé la información que necesitamos, que no la dé tan completa como la queramos, que nos la dé oportunamente y que esa información sirva para la toma de decisiones en tiempo real, no cuando ya las cosas están muy avanzadas. La evaluación lo que pretende entonces es ver si la vigilancia está cumpliendo con esos valores, si está obteniendo esos valores. La evaluación es una herramienta para determinar las decisiones necesarias para mejorar el desempeño y la productividad. Ahora tratemos de entender qué es evaluación de un programa, y van a encontrar una cosa bastante simpática cuando veamos esta definición. La evaluación de un programa es la recolección sistemática de información sobre las características, las actividades y los resultados. Si se dan cuenta, la definición de evaluación de un programa corresponde o es muy similar a la definición de la vigilancia en salud pública. La vigilancia en salud pública es la recolección sistemática de información, su procesamiento, análisis, interpretación y divulgación a aquellos que la necesitan saber. No se diferencia mucho de la evaluación de un programa porque la vigilancia en sí es un proceso de evaluación. ¿Por qué es un proceso de evaluación? Porque si usted quiere ver si el programa de vacunación está funcionando, ¿cómo hace? Usted mira si efectivamente la vigilancia le aporta que la incidencia de determinada enfermedad prevenida por vacunas está disminuyendo. Si está aumentando, le está diciendo que el programa tiene problemas. Yo evalúo un programa para establecer un juicio para el mejoramiento de la efectividad y para producir un informe que permita el desarrollo futuro del programa, que lo permita optimizar. ¿Qué evaluamos? Depende de donde nos paremos. Uno podría utilizar el modelo de los CDC para pararse en el momento en que está diseñando el sistema de vigilancia. Si yo utilizo ese modelo, entonces yo entiendo, el primer paso es involucrar a las partes interesadas. Cuando diseño un sistema de vigilancia, yo puedo involucrar a las partes interesadas. ¿Para qué las involucro? Para que no me falte nada en el sistema de vigilancia y para ir produciendo acuerdos sobre la necesidad de hacer esa vigilancia. Yo me puedo parar cuando ya el sistema de vigilancia está funcionando y podría pensar en términos de efectividad, del logro de mis metas y objetivos o en el logro del uso de los recursos. Cuando un sistema está recién implementado, yo podría pensar si tengo los recursos para poder trabajarlo. Cuando ya lleva un tiempito, miro si se están utilizando los recursos y ya estoy obteniendo algo. Si ya tengo madurez en un sistema de vigilancia, yo tengo que ver que esté produciendo el valor que yo estoy buscando. Yo también podría ver si la vigilancia
podría tener un impacto en términos de costo-efectividad. Si el sistema de vigilancia que estoy proponiendo es costo efectivo en lograr el valor que estoy buscando. O podría evaluar también la atribución, si realmente es a ese sistema de vigilancia que le debo la información o es a otro. Si yo tengo dos fuentes de vigilancia sobre bajo peso al nacer, como pueden ser un sistema rutinario en el cual todo niño que nazca debe ser reportado a un sistema de vigilancia pasivo, y si tengo el certificado de nacido vivo donde reporto también peso y talla del niño al nacer, es posible que yo piense que la información la obtengo de la fuente de la vigilancia cuando de pronto la información es mucho más real, mucho más adecuada a la realidad, más precisa cuando estoy hablando del certificado de nacido vivo. ¿Qué más podría evaluar? Podría evaluar la planeación, o sea, si realmente el proceso de planeación fue realmente bien hecho. Puede evaluar el desempeño, cómo lo estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo así. O puede evaluar el presupuesto, puede evaluar si el recurso se está gastando como se ha programado. Existen una serie de mitos de la evaluación. El primero, más que un mito, es como un paradigma que tiene este proceso de evaluación de sistemas de vigilancia. Y es que si yo quiero realmente tener un proceso objetivo, ¿cómo puedo pretender que yo, por más objetividad que diga, puedo lograr yo mismo evaluar mi sistema de vigilancia? Uno no va a hablar nunca mal de un hijo. Es quizá mucho más práctico buscar un externo que haga la evaluación porque me va a permitir, utilizando el modelo a plenitud, encontrar los vacíos, las fortalezas, las cosas por mejorar que puede tener mi sistema de vigilancia. Más que un mito, eso es una realidad que es paradigmática para el caso de la evaluación de sistemas de vigilancia. Lo segundo, en el mismo sentido, es que si yo utilizo el modelo de los CDC, quizá voy a cometer menos errores, aún si estoy haciendo mi propio proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación que hago yo mismo es lo que generalmente se conoce como monitoreo en la jerga de calidad. Hay otros mitos que tiene la evaluación, por ejemplo, que se desvían recursos, que se incrementan las tareas, que es muy complejo, que puede producir una mala imagen o que no hay estándares para evaluar. Desvío de recursos no necesariamente porque lo que puede hacer es que se optimice o que se busquen recursos para que funcione adecuadamente. No incrementa tareas, al contrario, trata de que el sistema de vigilancia sea más eficiente. Por ejemplo, en vez de tener un epidemiólogo tratando de completar un registro o una ficha, podríamos tener el epidemiólogo haciendo muchísimo más análisis a profundidad. ¿Qué es compleja? No, es un modelo que necesita ciertas etapas, pero no necesariamente es compleja. ¿Que produce mala imagen? No, tenemos que empezar a entender que la crítica es importante. Quizá la literatura científica o el análisis de literatura científica nos dio a entender que criticar la literatura científica no era malo, que no producía problemas, al contrario, producía ciertas ventajas. Y la otro mito es que no hay estándares. Sí, pueden haber estándares, los podemos ir creando, podemos ir construyendo paso a paso algunas cosas que nos hagan pensar que nuestro sistema de vigilancia está funcionando bien. Esta es quizá una de las cosas, cuando se lee sobre el modelo de evaluación de sistemas de vigilancia, en general el modelo de evaluación de programas es lo que más produce interrogantes. Se piensa que estos cuatro estándares, antes tengo que contar de dónde provienen estos cuatro estándares. Estos cuatro estándares provienen de la Joint Commission que establece cuáles podrían ser los mínimos que podrían tener los servicios de salud y en este caso está hablando de los servicios de salud pública. La idea no es que yo tengo que ver si la vigilancia cumple con esto. Lo que tengo que ver es si el diseño de la evaluación cumple con esto. Es decir, si voy a hacer una evaluación, ¿esa evaluación va a ser útil? ¿Es viable hacer esa evaluación en mi diseño? ¿Es conveniente éticamente? ¿Es precisa? Si yo estoy hablando de utilidad, yo tengo que pensar quién necesita los resultados de esta evaluación. ¿Provee la información de manera oportuna? ¿O cuando vaya a producir el resultado de la evaluación ya se ha gastado tanto recurso que el sistema de vigilancia casi que se cierra porque nadie había dicho que el sistema no estaba funcionando adecuadamente? ¿Es viable el sistema de vigilancia? ¿Es factible? ¿Es realista con respecto a tiempo, recursos y experticia? Yo podría querer evaluar todas las unidades que notifican al sistema de vigilancia. Y en un país eso puede ser muy difícil. Yo podría decir, bueno, lo puedo hacer factible si utilizo un método que sea más práctico, como puede ser una encuesta realizada online. El siguiente estándar que puedo cruzar es la conveniencia. Cuando diseñé mi evaluación, ¿se protegieron los derechos? ¿Se promovió la participación? Eso para garantizar que todas las voces sean escuchadas y que sean protegidas. Y finalmente tengo que pasarlo por el tamiz de la precisión.
estoy obteniendo la información que es. Y cada vez que mido voy a obtener lo mismo. Estoy hablando en términos del diseño de la evaluación. Estos estándares es para pasar, para que en cada uno de los pasos tratemos de filtrar a través de estos estándares. Estos estándares terminan siendo el prisma de la evaluación de sistemas de vigilancia. ¿Por qué es importante valor? Entonces, ahora sí, es importante valor porque se puede producir recomendaciones para mejorar la eficiencia, la calidad, la efectividad, la utilidad de lo que estamos utilizando. ¿Por qué valora un sistema de vigilancia? Por los éxitos y deficiencias que puede tener, por la necesidad de un logro en el objetivo de salud pública, porque soporta y beneficia a los agentes, porque me produce medidas para mejorar el desempeño y la productividad, porque permite integrar con otros sistemas de vigilancia, otros sistemas de información. También es importante porque permite mejorar la información que se produce. Me permite adicionalmente ajustar el evento. Me permite ajustar la metodología que estoy utilizando. Promover su uso, que se use la información del sistema de vigilancia. ¿Cuándo podríamos considerar que una evaluación de un sistema de vigilancia es efectiva? Lo puedo considerar cuando es útil, factible, aconsejable y precisa, es decir, cuando cumple con los 4 estándares. Cuando la información puede ser utilizada para la toma de decisiones y la asignación de los recursos. Cuando suministra información para generar líneas o protocolos de investigación. Cuando cumple con los criterios de desempeño. Ellos están interesados en hacer. ¿Quién podría ser el evaluador? Como ya lo mencioné, en lo posible debe ser un agente externo. Un agente que no le incomode lo cuantitativo y lo cualitativo porque la metodología de evaluación de sistemas de vigilancia incluye también aspectos cualitativos. Que trabaje con diferentes participantes, que no le importe el trabajo con otros. Que sea innovador, que no se quede solamente en la conclusión de que faltan recursos para poder hacer la vigilancia, que es lo que habitualmente a lo que nos enfrentamos. Que considere riesgos y beneficios y que entrene al personal, respetando todos los niveles de jerarquía. Entramos entonces en materia en el modelo de evaluación de los CDC. El modelo de evaluación de los CDC no fue originalmente desarrollado para sistemas de vigilancia, pero por considerar la vigilancia como un programa o como algo transversal a los programas, puede ser utilizado. Este modelo de evaluación tiene 6 pasos que se diferencian de la evaluación de programas básicamente en uno. Los pasos son estos 6. El primero es involucrar a las partes interesadas, el segundo describir el sistema de vigilancia, el tercero el enfoque del diseño de la evaluación, el cuarto la obtención de evidencia creíble, el quinto justificar las conclusiones y el sexto asegurar el uso y compartir las lecciones aprendidas. Esos son los 6 pasos del modelo de evaluación de los CDC. Entonces vamos a utilizar un ejemplo para poder entender esto. En este caso utilicé un ejemplo que es la evaluación de un sistema de vigilancia para mortalidad violenta y no intencional en varias ciudades de Colombia entre el 2002 y el 2006. No existen muchas publicaciones sobre evaluaciones de sistemas de vigilancia de enfermedades crónicas, así que utilicé este que podía ser lo más aproximado. Generalmente lo que se encuentra en la literatura son más evaluaciones de sistemas de vigilancia de enfermedades crónicas. Las partes relacionadas con el interés en el programa. Mientras que lo que llamaremos el comité técnico son los interesados en los resultados de la evaluación, que serían los tomadores de decisiones, los que serían unos potenciales usuarios. Yo no debo en las partes interesadas solamente preocuparme por tener a mis socios, sino que yo debo tener una preocupación porque queden representados también los opositores, porque los opositores me pueden dar información muy valiosa sobre el proceso. También me puede interesar incluir una gama variada, porque si yo me quedo solamente con los que estamos en el escritorio, en los ministerios de salud, en los institutos nacionales de salud, me puedo quedar corto. Entonces podría ser más útil el proceso de evaluación si tomo en cuenta diferentes miradas. De hecho, en el segundo paso vamos a reconocer algo. El segundo paso tiene que ver con describir el sistema de vigilancia y es el que se diferencia básicamente de la descripción de los programas. La descripción del sistema de vigilancia a ser evaluado no es coger el protocolo, tomar el protocolo de la vigilancia y hacer una síntesis de él. No. La descripción del sistema es el segundo paso. Entonces, en la descripción del método yo debería decir, bueno, así voy a hacer lo de la búsqueda de las partes interesadas. El segundo punto tiene que ver con describir el sistema de vigilancia. ¿Cómo lo hice? Entonces, en eso tengo que tener en cuenta 3 componentes. El primero es determinar si lo que se está vigilando realmente es importante.
porque me puedo llevar la sorpresa que puede no serlo. ¿Cuál es el propósito y la operación del sistema? ¿Y cuáles son los recursos que se utilizan? Es decir, metodológicamente yo puedo decir, voy a recoger la información con esta metodología, haciendo entrevista con actores claves, haciendo una encuesta o haciendo un grupo focal para poder reconocer estos tres componentes. Después en los resultados, ahí sí describo el sistema de vigilancia. La descripción del sistema de vigilancia no es la introducción de una evaluación de un sistema de vigilancia ni la justificación. Entonces miremos el primer componente que es importancia en salud pública. En la importancia en salud pública yo podría querer evaluar una serie de indicadores al mismo tiempo. ¿Cuáles son esos indicadores? La frecuencia o magnitud, la gravedad que tiene el problema, las disparidades o iniquidades asociadas con el evento relacionado con salud, los costos asociados, la posibilidad de prevenir, el curso clínico potencial en ausencia de intervención y el interés para la comunidad. Todas estas cosas yo podría tener en cuenta algunos de estos criterios, pero de alguna manera yo tengo que delinear que el evento que se está vigilando sí es importante, porque me puedo llevar las que no lo es. Entonces, para este caso, ¿qué fue lo que justificó la vigilancia? Que se reconocía que teníamos, o en esa zona había una tasa de homicidio muy importante, que tendía a disminuir, y que si no se podía monitorizar ese problema, estaríamos gastando muchísimo de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, por ello se necesita, o era uno de los criterios de la importancia de vigilar la violencia para la salud. El segundo componente de este paso tiene que ver con el propósito y la operación. ¿Qué es el propósito y la operación? Es un conjunto de información, pero quizá de todos estos componentes que ustedes van a ver acá, hay una serie que verdaderamente es la realmente importante. Yo quería ver el propósito y el objetivo del sistema. No es coger el protocolo nuevamente, no es tomar el protocolo y ver si aparece el objetivo, no. Es ver si todos los actores concuerdan con el mismo objetivo, porque si no el sistema de vigilancia tiene una brecha que no se ha solucionado. En el uso planeado, tengo que tener el acuerdo que con el objetivo me está describiendo para qué va a servir. En el evento bajo vigilancia todos deben vigilar de la misma forma, porque si el doctor de un hospital en un municipio X vigila el evento de una forma y el doctor de un hospital Y lo vigila de otra forma, la información no me va a servir. Lo otro es el requerimiento legal de la recolección de los datos, porque eso me puede hacer que sea más exigente en todo este proceso de evaluación. La organización o las organizaciones donde el sistema está ubicado, no siempre el sistema está a cargo del sector salud, puede suceder que una universidad, como pasa con los registros poblacionales de cáncer, sea la responsable, o el nivel de integración que se tiene con otros sistemas, como podría pasar con las diferentes fuentes de información para enfermedades no transmisibles que revisamos en el curso anterior. El tercer cosa importante, quizá no resalté, el primero son los objetivos, el segundo es la definición de caso, el tercero en importancia es el flujograma del sistema, porque si yo pusiera en un grupo focal a diferentes grupos de personas, al grupo de los operativos del ministerio, los operativos de los departamentos, estados, provincias y los operativos de los hospitales, podría ver que el flujograma cada uno lo percibe de manera diferente. Lo mismo pasa con el flujograma de diagnóstico, es posible que en todos los niveles se maneje de una forma diferente. Y finalmente los componentes del sistema que como ya les había mencionado, los desarrollamos en el módulo de sistemas de vigilancia en salud pública cuando vimos el curso básico de epidemiología de las crónicas. Ese lo vamos a profundizar un poquito. Entonces el objetivo del sistema de vigilancia que estoy poniendo como ejemplo es recolectar datos precisos sobre la incidencia, la prevalencia, las situaciones y las características de la víctima y el victimario. También tiene como objetivo identificar factores de riesgo sociales y ambientales para la víctima y el victimario. Entonces tengo que ver si eso se está cumpliendo. Si ese es el objetivo, eso se debe estar cumpliendo, que es el valor que mencionaba al inicio. Generalmente no se considera que un sistema rutinario, bueno, este no es un sistema rutinario realmente, olvidé mencionarlo, esto es un observatorio, pero su base es una información rutinaria. Es posible que con una información rutinaria no es una buena fuente para evaluar factores de riesgo, porque puede ser que esté subrepresentado o que no se diligencie como pasa en muchos de nuestros sistemas de vigilancia. El propósito es suministrar información relevante a los tomadores de decisiones para diseñar estrategias adecuadas de prevención y el abordaje de los factores de riesgo, entonces tengo que ver si eso se está cumpliendo. Y el evento bajo vigilancia tiene esta definición. En el caso particular de violencia, a veces pasa que los médicos se enfrentan a utilizar diferentes definiciones de acuerdo a lo que dice el sistema de vigilancia y de acuerdo a lo que dice la ley. La ley puede considerar abuso sexual una cosa, mientras que para la vigilancia podríamos considerar otra, y eso es importante tenerlo en mente. En el caso del requerimiento legal, para el caso de este sistema de vigilancia, había un acuerdo municipal sobre el tema. Esta era la organización, me equivoqué.
Entonces, lo primero es la población bajo vigilancia. ¿A quién está dirigido el sistema? Ese es el componente esencial de una vigilancia. ¿Es para todos o es una vigilancia sentinela? ¿Cada cuánto se recolectan los datos? ¿Cómo es el método? ¿Es un método pasivo o un método activo? ¿Cuáles son los informes de las fuentes de los datos? ¿Cómo se administran, se gestionan los datos? ¿Cómo se analizan y divulgan? ¿Y cómo se garantiza la privacidad, la confidencialidad y la seguridad del sistema? Además, todo sistema de vigilancia debe tener un registro, una bitácora, un diario de lo que pasa con el sistema de vigilancia en el día a día. Entonces, para este caso, los componentes serían 13 municipios con una orientación subregional y una orientación de frontera, donde se implementaron observatorios del crimen. Allí se tiene un sistema de notificación en salud pública de mortalidad y un formato estandarizado para todos los municipios de graduado. Este podría ser el programa de manera general. Este está tal cual como aparece en la publicación. Entonces ustedes ven, aparece un proceso de recolección de información, la información entonces se sistematiza, se producen boletines, de los boletines se pasa entonces a los tomadores de decisiones y ese tomador de decisiones se apoya en un comité técnico para poder hacer unas decisiones informadas mucho más adecuadas. Entonces estamos hablando de que el flujograma va más allá, es simplemente el proceso de notificación, que es muchas veces como dibujamos el. Entonces, cuando describimos el sistema de vigilancia a ser evaluado, nos queda un tercer componente que son los recursos utilizados. Y en los recursos utilizados debemos ver las fuentes de financiación, porque si la fuente de financiación no es permanente, una vez se acabe podría terminar, entonces tendría que haber trabajado en sostenibilidad previamente. O cuáles son los requerimientos de personal. Hay sistemas de vigilancia que son muy sensibles a la pérdida de personal, como pasa con los sistemas de vigilancia rutinaria en las épocas de vacaciones o en las épocas de fin de año, o como pasa con algunas contrataciones que son muy inestables, que hacen que los profesionales responsables de la vigilancia duren poco tiempo en sus trabajos. Y lo tercero que podría haber son otros recursos que se necesitan para la vigilancia. Eso es lo que me permite describir el programa. Entonces, el programa en este caso es un sistema de vigilancia. Entonces, no me debo quedar solamente con lo que había mencionado en términos de describir o hacer la transcripción literal de cómo es el programa del sistema de vigilancia. Para este caso, los recursos para la vigilancia este es un proceso piloto líder de Cali con un proceso externo financiado por la Universidad de Georgetown y operado por un instituto asociado a una universidad. El hecho de estar en una universidad garantizó que como eje de una investigación este proceso se mantuviera en algunos municipios, pero en el momento de descargar el financiamiento por la Universidad de Georgetown empezó a flaquear en la mayoría de los municipios. En algunos municipios todavía existe hoy día este sistema de vigilancia. Entonces con esto voy a terminar el primer video, lo voy a colgar para que usted lo pueda tener disponible y la idea es que podamos discutir a partir de este video. La idea es ahorrarnos un poco el tiempo de clase y los problemas tecnológicos que